Pues empezamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir al webinar. Desde Giro Martínez hemos organizado este webinar con motivo de que ayer fue el 28 de enero, Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Y durante este webinar también se podrán hacer preguntas que se tratarán de resolver al final de todas las intervenciones. Y bueno, tenemos el placer de escuchar en primer lugar a Mauricio Garro, que es abogado miembro del equipo ejecutivo del despacho, experto en el ámbito de la protección de datos y de la privacidad, árbitro, negociador, conciliador certificado y que además fue director nacional de la Agencia de Protección de Datos en Costa Rica. Luego también está Elena Raya, que es abogada socia del despacho, experta en propiedad industrial y derecho público y de su aplicación a las nuevas tecnologías, además de ser profesora asociada a la Universidad Pompeu Fabra en materia de derecho constitucional. Y finalmente tendremos con nosotros a Carlos Valls, abogado socio del despacho y presidente de la AFA, que es la Asociación para el Fomento del Arbitraje con sede en Barcelona, y que ha estado estudiando las ventajas de la inteligencia artificial en las funciones de enjuiciamiento. Entonces, en primer lugar, iniciamos con Mauricio, por favor. Todos. Muy bien. Cordial saludo a todos los que nos están acompañando hoy, los que se están uniendo a este webinar que hemos planeado. Precisamente, como bien señalaba Pilar, en razón de celebrarse un año más, el día de ayer, el día 28 de enero, el Día Internacional de la Protección de Datos, una costumbre que se creó desde el año 2006 por decisión de la Comisión de Ministros del Consejo Europeo y que nos recuerda cada año la necesidad y la importancia de proteger un derecho fundamental, derecho que nos atiende a cada uno de nosotros como individuos. Y en ese sentido, mi agradecimiento primero que todo a Pilar, me acompaña de host esta mañana, bueno, esta tarde, por allá en Barcelona, acá en Costa Rica, son las 10 y poco más. También estimadísimos Elena Raya y Carlos Valls. Y a fin de iniciar esta breve travesía, que esperamos sea interesante, reafirme conceptos importantes, de mucha actualidad además en este momento. Pues vamos a proceder quizás por hacer un repaso de la condición actual, tanto en Latinoamérica como quizás, y si nos da tiempo, voy a poner aquí el cronómetro para no cometer mi clásico error de pasarme. Permítame un segundo. ¿Listo? Bien, vamos a ver. El estado actual de la materia en Latinoamérica y un poco también en los Estados Unidos. Tal vez para ubicar un poco la manera en que, en mi opinión, debe introducirse este tema, son tres áreas esenciales dentro de la aproximación jurídica a los derechos subjetivos que tienen importancia a la hora de valorar esta tesitura de la privacidad. Y ellos son, primero que todo, lo que atiende a derechos propios de la personalidad, sin los cuales, como sabemos, no se originan el resto de los derechos subjetivos que nacen para todos y cada uno de nosotros, es precisamente los datos personales, aquellos que nos identifican o nos hacen identificables. El tema de consumo, que va igual que la propiedad intelectual íntimamente ligados. Ahí hay una diferencia de perspectivas, y si nos da el tiempo lo vamos a ver, entre el modelo generado, el modelo continental europeo, que es el que seguimos prácticamente la totalidad de los países latinoamericanos, y el modelo de consumo, que es a su vez el que predilectamente, por condiciones propias e históricas, ha asumido la Unión Americana. La propiedad intelectual
que originalmente pues, se han creado ciertas vinculaciones y que están muy aferrada a todo este proceso, cada vez gana más importancia dentro del mundo de la protección de datos y evidentemente el consumo, virtud particularmente de los desarrollos de las tecnologías y específicamente de la inteligencia artificial. Cada vez más complicado es el escenario de escindir ciertas temáticas. Casualmente, la semana anterior estaba anunciándose en los Estados Unidos el hecho de que la Unión de Productores Musicales estaba también pretendiendo hacer algo similar a lo que los actores de cine ya habían hecho, que era formalizar una huelga. Todavía no se ha producido, pero está, digamos, en atención al tema, contra las productoras de cine y las televisoras, por el hecho del uso de inteligencia artificial que emula o suplante incluso nuestra propia identidad física. En un mundo donde la identidad digital cada vez gana más espacio, precisamente en virtud de todo este proceso, cuyo origen quizás más explosivo se produjo por ahí el año 2000, cuando razón del Big Data y en consecuencia la producción a través de algoritmos y el uso de las redes neuronales en inteligencia artificial, pues generaron una cantidad de consecuencias que cada vez crecen más y producen un impacto directo mercadológico, prospectivo e individual en los derechos de los sujetos. Entonces, dentro de estas tres áreas es que se mueve más o menos el ámbito del desarrollo de la protección de la privacidad en términos generales. Insisto, enfocándonos desde un principio en que el tema de protección de datos es un tema de derechos de la personalidad. Es un tema que nace precisamente del derecho a la intimidad y que quizás, y tal vez precisamente lo vamos a ver normativamente, es como muy claro a la hora que lo vemos desde esa posición histórica, como ese momento especial que surge por entre el 97 y el 2000, con el origen del Big Data y la explosión de las redes sociales, particularmente divide, digamos, la aproximación jurídica hacia el tratamiento del dato personal cuando se convierte, digamos, de una manera ya contundentemente apropiada en un tema de mercadeo y prospección. Es decir, aquello que se anunciaba desde un poco más de 20 años, unos 25 años atrás, de que los datos personales se iban a convertir en el petróleo del futuro, ya en el año 2000 empieza a ganar una fuerza intensa y actualmente no nos cabe la menor duda de que esto sea así. Mencionaba en un foro que teníamos acá en Costa Rica hace unos días, en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, una introducción que hacía John Biden, el presidente de los Estados Unidos, hace unos 2 años, cuando estaba motivando al Congreso de los Estados Unidos para aprobar el Data Privacy Framework, que es el tercer intento en los últimos casi 20 años también, de formalizar una convención para regular las transferencias, los flujos transfronterizos de datos personales entre la Unión Europea y los Estados Unidos y viceversa. Muy a lo americano, el señor Biden promovía esta idea al Congreso de los Estados Unidos desde el punto de vista económico, porque ese es el valor transaccional de nuestros datos personales. Y señalaba puntualmente que el valor del mercado de las transferencias transfronterizas de datos personales entre ambas regiones, la Unión Americana y la Unión Europea, implicaba ni más ni menos la bicoca de 7.1 trillones de dólares anuales. Ese es el valor de esos flujos transfronterizos. 7.100 millones de dólares al año. Y allí comenzaremos a entender el valor comercial de esto que es nuestra propia identidad. Por supuesto, tanto desde el punto de vista continental europeo como desde la línea que ha seguido Latinoamérica,
el enfoque de este tratamiento, si bien genera preocupación por precisamente la condición económica que acabo de mencionar, el tema de fondo es precisamente la protección de un derecho fundamental, el derecho fundamental a la protección de datos, concedido en la Carta Fundamental de Derechos de la Unión Europea en el artículo 8, ya de hace bastante tiempo también. Pero bueno, este es un poco el marco en que nos vamos a mover. Ahora, para comenzar, ¿qué ha sucedido en Latinoamérica? Aquí tenemos dos posiciones estrictamente separadas por el tiempo. La primera es una normativa de peso innegable, la Directiva 9546, en aquel entonces Comunidad Europea, posteriormente ya formalmente después de 93 Unión Europea, que llamaba a la colación el hecho de instituir precisamente aquella concausa original de 1983 que nace por una decisión del Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana, cuando nace a la vida jurídica lo que conocemos como el principio de la autodeterminación informativa. Y sobre esa base nace el modelo que produce finalmente la Directiva 9546, sobre la cual se virtieron una gran cantidad de legislaciones en Latinoamérica, comenzando, y lo tenemos ahí por las leyes aprobadas, comenzando por Chile y su ley de protección a la vida privada, que quizá no fuera tanto como un modelo subsecuente de la Directiva 9546, porque tenía unos bemoles más particulares, no atendiendo tanto al control de la data. En esto me permito hacer una breve explicación. Y a mí siempre me ha gustado mucho, a pesar de que disiento de su manera de verlo respetuosamente, porque cada quien tiene su postura en el modelo americano, en esa tesitura de ver la protección de datos como un tema de consumo, pero ellos hacen a mi gusto, grata diferencia entre lo que es the right to privacy, el derecho a la intimidad, y el data privacy, que es el control del tratamiento de datos. Bien, esta primera legislación chilena se enfoca más tal vez sobre lo primero, sobre temas de intimidad, y allí deja ciertos vacíos, por lo menos en relación con la estructura que ya venía formándose desde los años 70 en el desarrollo de las legislaciones europeas. Sin embargo, la consideramos siempre una legislación basada sobre esa directiva, y a partir de ahí pues tenemos todas esas legislaciones que usted ve en la Argentina desde el año 2000, la uruguaya, la mexicana, la peruana, la costarricense y la nicaragüense, que ya venían por el año 2011, y la colombiana 2013 y la República Dominicana en el 2000, la colombiana en el 2012 y la República Dominicana en el 2013. Todas estas legislaciones amparadas a esos principios fundamentales que generaron, por ejemplo, lo que llamamos los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición, y así han venido funcionando, siguiendo ese modelo que luego, a partir, digamos, de la entrada en vigencia del Reglamento General de Protección de Datos, aprobado en el 2016, pero que entró en riguroso acatamiento en mayo del 2018, trajo un remozamiento. Esto siempre es importante recalcarlo. No es que el reglamento, y esto sobre todo para términos latinoamericanos, ¿verdad? En Europa esto se tiene bastante claro, pero no es que el Reglamento General de Protección de Datos sustituyó a la Directiva 9546, no, la remoza, la adapta. Incluye prácticamente todo el núcleo fundamental de la Directiva 9546 y la adapta ¿a qué? A las tendencias que se produjeron a partir del año 2000 con el rompimiento producido por el Big Data y la explosión de las redes sociales. Tal vez el término más conocido con el cual podemos dirigirnos a esta nueva especie es el de derechos digitales propiamente, que básicamente es una adaptación, insisto, elaborada de aquel privilegiado y permanente principio y derecho a la autodeterminación informativa. Sea que cada quien básicamente tiene por regla fundamental, como individuo, como persona, la voluntad y el derecho de elegir
cuando se da tratamiento o no a su data personal. De ahí partimos en adelante. Ya con el Reglamento General de Protección de Datos, vamos a ver que desde su entrada en vigencia, en el 2018 y hasta la fecha, las legislaciones de Chile, Argentina, Uruguay, México, Perú, la nuestra en Costa Rica y la colombiana, han hecho diferentes trabajos elaborativos para adaptar la originaria legislación que tuvieran hacia las nuevas regulaciones establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos. En el caso de algunas legislaciones, como la uruguaya, la mexicana y la peruana, este proceso, y la colombiana incluso, se ha producido a través de reformas parciales. Se ha venido dando a través de reformas parciales. En el caso de Chile, Argentina y Costa Rica, es por vía de proyectos de ley que hacen una reforma integral a nuestras normativas. Hoy por hoy, en mi criterio personal, Chile y Argentina tienen dos excelentes proyectos, tal vez de mucha avanzada, como indicando siempre que son modelos adaptativos, ¿verdad? Hay otras normativas dentro del ámbito latinoamericano que sí son propiamente creadas ya bajo el amparo y bajo el núcleo del propio Reglamento General de Protección de Datos, como son la brasileña, 2020, la panameña, que entró en vigencia en el 2021, en mayo del 2021, la cubana en similar sentido, y la ecuatoriana, que entró en vigencia en mayo del año pasado. Ahora, en el marco, digamos, de esta explicación, ¿qué es lo que pretenden cubrir todas estas legislaciones en términos mayores y menores? Este es un trabajo, digamos, que implica tomar, como sucedió con la Directiva 9546, como fuente, digamos, propiamente dicha, la Directiva 9546 y adaptarla al Reglamento General de Protección de Datos. Luego, entonces, veremos lo siguiente. Los principios rectores. Los principios rectores que digamos, se generan a través del Reglamento General de Protección de Datos, insisto, son inculcados dentro de todas estas legislaciones que acabo de mencionar, en maneras, si se quiere, mayoritarias, pero no totales. O sea, varía según la legislación que veamos, pero sí siguen el modelo. En estos principios incluyen la licitud, la transparencia y la lealtad, ¿no? Empezando precisamente por la licitud, la existencia de bases de legitimación que garanticen cuándo efectivamente es legítimo dar un tratamiento a datos personales. La transparencia en el sentido de que exista claridad respecto de cuál es el tratamiento y por qué se está dando tratamiento a los datos. Y la lealtad, que esta información siempre sea dirigida al titular de los datos de una manera simple, clara, y que le permita entender a la persona efectivamente cuáles son las metodologías que se están utilizando para el tratamiento de datos. Esto, por ejemplo, se ve claro, digamos, cuando hablamos del riesgo crediticio. Cuando determinamos el riesgo crediticio por medio de puntuaciones. Entonces, ¿cómo se elabora el algoritmo para determinar esa puntuación mediante la cual me dan determinada condición de riesgo crediticio? Ese es un dato que debe manejarse con lealtad para que la persona pueda entender claramente cómo es ese proceso. El principio de finalidad, que no es otra cosa que la adecuación al fin. Al menos en mi experiencia de este lado del charco, es quizás la fórmula por la cual se producen las mayores violaciones al tratamiento de datos personales. Es decir, cuando yo he consentido que se traten mis datos para una finalidad específica y luego resulta que se están utilizando para multiplicidad de finalidades diversas. La minimización de datos en el tratamiento como regla fundamental para que no haya un abuso en el exagerado manejo de informaciones que no son necesarias y que sin embargo pueden nutrir el mercado para diferentes efectos.
para determinar gustos y preferencias, o bien para los efectos más lesivos, como en este caso pueden ser los delictuales, los criminales. En igual sentido, la exactitud del dato, ¿verdad? Atendiendo al régimen de actualidad de la data. La limitación del plazo en la conservación, un tema esencial cuando se ha terminado, cuando se ha cumplido la finalidad para el tratamiento de datos personal, que no se permanezca en el tiempo o que no permanezcan en el tiempo los datos personales circulando sin ninguna razón propia de ser así. La seguridad, bueno, esto ni qué decirlo, nos atiende directamente quizás al tema más importante dentro de seguridad de la información hoy por hoy, que es la ciberseguridad. Las constantes vulneraciones que se producen a las bases de datos. Acá en Costa Rica tuvimos un ejemplo hace un par de años con una intromisión masiva en prácticamente todas las instituciones públicas, lo cual generó un caos absoluto y hasta la fecha es imposible saber exactamente qué ha sucedido con una enorme cantidad de registros de datos sensibles de los ciudadanos costarricenses. Y no es el único lugar, ¿verdad? Ha sucedido en diferentes regiones del mundo este tipo de procesos. Y finalmente, la responsabilidad proactiva, que este sí es un principio, como sabemos, propio del Reglamento General de Protección de Datos. Una traslación de obligaciones, un traslado de obligaciones por mero accountability, como llaman los americanos, por mero deber de asumir por parte de los responsables y en su caso los encargados del tratamiento de datos, que originalmente se reputaba a las autoridades competentes, a las autoridades reguladoras, y que lo que se ha pretendido con ello es, digamos, indulgar, crear sobre los responsables y encargados el deber inicial, previo, preventivo de estos cuidados sobre el tratamiento de datos. Bueno, ya veo que el tiempo se me está yendo, pero fabulosamente. Entonces, nada más, tal vez tomar en cuenta y recalcar otros fundamentos esenciales, las bases de legitimación que ya se encontraban en la Directiva 9546 y que han sido trasladados al Reglamento General de Protección de Datos, en mi humilde opinión, digamos, concentrándolos de manera más clara para que el titular de los datos sepa exactamente cuándo y cómo. Y esto empieza propiamente desde el propio consentimiento informado. Pero también se extrapola a las relaciones contractuales que podamos tener y que de ahí pueda inducirse un consentimiento. Excepciones importantes donde no medie el consentimiento informado, por ejemplo, cuando se requieren para el tratamiento necesario en la protección de intereses vitales del interesado o de terceros relacionados directamente, o bien por cuestiones de lo que llamamos conceptos jurídicos indeterminados, el interés público o, si se quiere, incluso el orden público. Finalmente, en Latinoamérica hay un tema importante que es esta sexta base de legitimación, que es la existencia de intereses prevalentes. Los intereses prevalentes tienen un especial sentido dentro del mercado financiero, y esto por una razón muy sencilla. En Latinoamérica, y aquí me gustan mucho los dos proyectos, el chileno y el argentino, no existen normas sectoriales que regulen, por ejemplo, los burós de crédito, las empresas que se dedican a determinar el riesgo crediticio. La falta de existencia de regulaciones específicas en este campo genera una falta de claridad, un vacío a la hora de considerar una excepción o una base de legitimación de este tipo, cuando sencillamente por existir un interés, por ejemplo, financiero, para trasladar información a terceros de manera que se pueda determinar el riesgo crediticio, sencillamente se entiende que el consentimiento está dado. Esto en Costa Rica, por ejemplo, que tenemos un par de proyectos en corriente legislativa, ha sido un tema de especial preocupación y sigue siéndolo personalmente para mí, en espera de que a la hora que se apruebe una norma que contenga esta base de legitimación, realmente considere que es bajo estrictas condiciones de necesidad cuando se puede realizar ese tipo de legitimación o aplicar esa base de legitimación sin dañar a la persona, al individuo, en este caso por cuestiones sobre todo crediticias. Y lo vamos a ver, el proyecto, tanto el chileno como el argentino tienen provisiones bastante desarrolladas en ese sentido.
La responsabilidad coactiva, ya la mencioné, es básicamente ese traslado de responsabilidad y obligación hacia la propia persona responsable, hacia el encargado, para que asuman funciones que normalmente estaban dirigidas específicamente hacia la autoridad reguladora, de manera que creen sus propios registros de actividades de tratamiento. Dentro del principio de responsabilidad proactiva encontramos la figura del delegado de protección de datos, que masivamente se han ido introduciendo en todas las legislaciones de Latinoamérica y que es muy apropiada para generar un vínculo competente de conocimiento, no solo desde la autoridad reguladora, pero desde la empresa y la institución, para poder generar una comunicación necesaria. Casi como una figura de un auditor, ¿verdad?, dentro de la empresa o de la institución. Tema de transferencias transfronterizas de datos personales. Este fue un tema que hace unos 10 o 15 años prestó especial atención. Además, los primeros países que se adecuaron a la norma europea, Argentina y Uruguay, digamos, utilizaron ciertos mecanismos, no necesariamente regulados directamente por las normas que se establecían para la transferencia de flujos de datos personales al extranjero. Y este es un tema que tiene una razón muy lógica. La mayoría de los países en Latinoamérica, con salvedades, por cuestiones filosóficas, ideológicas y políticas, parten en un grado muy importante de la inversión americana, de la inversión de los Estados Unidos en nuestros mercados. Y entonces la transferencia de flujos transfronterizos regulada representaba un problema, digamos, desde el punto de vista de las economías internas. Afortunadamente, como los procesos de desarrollo de los criterios de privacidad van creciendo, y esto lo nota uno, en mi caso, siendo profesor y universitario y capacitador, consultor independiente, lo nota mucho, cómo va creciendo la cultura en privacidad. Ya ahora se entiende como una necesidad fundamental, y todas las nuevas regulaciones incluyen las reglas básicas, digamos, del Reglamento General de Protección de Datos, partiendo de la propia decisión de adecuación interna, digamos, que tenga la autoridad reguladora de cada país, las garantías adecuadas, digamos, creadas también, en este caso, a diferencia del modelo europeo, se le traslada a la autoridad reguladora propiamente el determinar, digamos, esas garantías adecuadas, las normas corporativas vinculantes, también bajo el control de autoridad reguladora. Aquí recordemos que al no funcionar, los estados latinoamericanos, en la forma que trabaja la Unión Europea, en esa mancomunidad, pues evidentemente es la autoridad reguladora propia y única quien tiene que asumir esa decisión. Y los casos de excepción que normalmente atienden a interés público, básicamente, que se mantienen incólumes en ese sentido. Ya voy terminando. Me disculpo, voy a hacer lo más célebre posible aquí. ¿Qué pasa con Argentina y Chile? Argentina y Chile incorporan varios temas que quizás no los veamos en otras regulaciones, tanto incluso las creadas en razón directa del Reglamento General de Protección de Datos. Lo que llamamos el Data Breach Notification. Y lo digo por su término en inglés porque fue creación de los americanos, en realidad. La vulneración de la seguridad data de 1970, con la primera regulación, the Privacy Act de los Estados Unidos, que surgió a razón precisamente del célebre caso de Watergate, del amigo Richard Nixon, y sus intromisiones y afectaciones a la libertad de expresión generaron la creación de este principio de regulación y de intromisión directa para controlar las intromisiones inadecuadas sobre la información que estaban virtiendo los medios de comunicación o no, incluso coaccionados en el caso de Watergate para no exponer públicamente lo que al final de cuentas, como todos sabemos, terminó en la propia salida por renuncia de aquel entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Bueno, esto viene ya en el Reglamento General de Protección de Datos. En Costa Rica lo teníamos desde la norma reglamentaria que regula la Ley de Protección de Datos en el 2013.
muy importante, digamos, el tema de menores de edad, que también es regulado en la mayoría de los proyectos y de las modificaciones que se han hecho. En el caso de Argentina está fijado en los 13 años, según, igual siguiendo ciertos parámetros que regula el Reglamento General de Protección de Datos, y en Argentina en los 14 años. El tema de decisiones automatizadas, que es un tema de preocupación extensa por las implicaciones mercadológicas, tanto a nivel de mercadeo como de prospección, también está siendo regulado, y esperemos que con la firmeza, oportunamente en el desarrollo de nuestras legislaciones, del propio Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea, que entró en vigencia el año anterior, el tratamiento de datos crediticios, de la forma que dije, regulan con más severidad, digamos exactamente, en virtud de la base de legitimación de intereses prevalentes, y la cesión de datos del sector público al privado. Esto es un tema que en Latinoamérica nos preocupa mucho. Evidentemente hay una base de legitimación para que la administración pública pueda dar tratamiento a sus datos por una razón de interés público. Pero ¿qué sucede cuando las administraciones públicas, por convenio, trasladan a entidades privadas? Esto sí es un tema de preocupación que en el caso de la regulación chilena sí está regulado expresamente y, en mi opinión, muy adecuadamente, exigiendo ciertas garantías. No así en la regulación argentina. En el caso de la brasileña tampoco está regulado, y en el caso, digamos, de otras legislaciones como la panameña, la costarricense o la ecuatoriana, también hace falta, en mi opinión, regular este aspecto. El modelo sancionatorio es prácticamente equivalente. En eso sí, casi que se ha seguido la regla del Reglamento General de Protección de Datos, con diferente terminología y utilizando medidas, digamos, económicas diferentes, pero prácticamente se mantiene el sistema de sanciones leves, graves y gravísimas, y los porcentajes cuando estamos hablando de empresas por su giro global anual. Bueno, yo creo que ya me abusé exageradamente, entonces nada más voy a mencionar que en el caso de la inteligencia artificial, lo que tenemos es la Declaración de Chile del año anterior, que sigue los principios básicos determinados por la UNESCO en el 2021. Son básicamente plegarias para que haya un orden y una claridad, pero que jamás se acercan a lo que ahora Elena nos va a explicar con más detalle, que es el proyecto, todavía en trámite, de Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Y para terminar, nada más recalcar que efectivamente el sistema americano trabaja sobre la base del derecho del consumo. Son la nación más endeudada en el mundo, pero no porque no tengan dinero, es sencillamente porque es su modelo. El modelo de crédito es el que maneja y desarrolla la economía americana, basado en estos dos próceres fundadores de la Unión Americana, Thomas Jefferson y Alexander Hamilton. Decir brevemente que en la actualidad existen cerca de 13 regulaciones nuevas en los Estados Unidos a partir del caso de Cambridge Analytica. Ahí tienen ustedes los estados. Hay además un proyecto federal de ley de privacidad, y sí que se nota un cambio, aunque siempre sobre la línea del consumo. Muchísimas gracias y mis disculpas por el abuso en el tiempo. Muy amables. Muchas gracias, Mauricio. Y ahora damos paso a Elena, que nos va a hablar sobre la regulación muy actual de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Buenas tardes. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Mauricio, por ilustrarnos sobre el estado de la cuestión en materia de protección de datos en Latinoamérica. Bien, en un webinar sobre protección de datos y sobre retos regulatorios, no podíamos dejar de hablar de inteligencia artificial y la actividad regulatoria que se está desarrollando en la Unión Europea. Como sabéis, la Unión Europea está embarcada en el diseño de un marco jurídico que regule el entorno digital. Y esto lo quiere hacer de modo que se alinee totalmente con los valores, principios y derechos protegidos en la Unión Europea. En mayo de 2015, la Comisión, que recordemos es el gobierno de la Unión Europea, presentó la estrategia para la creación de un mercado único
digital. Y es en el marco de esta estrategia donde se adoptó el Reglamento General de Protección de Datos. Un reglamento que... Perdona, Elena. Sí. Elena. Sí. Sí. Cuando te conectes el micrófono, si puedes silenciarte el audio del portátil, te oiremos mejor. ¿Que me silencie el audio del portátil? No entiendo. Para no oírte doble. ¿Me oís mejor ahora? Ya le he bajado. He bajado el volumen totalmente de los altavoces. ¿Me escucháis mejor ahora? Yo me escucho bien. Sí, mejor ahora. A ver, sigue y si no, cualquier cosa te digo. Perfecto. Vale, pues como os venía diciendo, Pilar, por favor, si me pones la diapositiva anterior. En mayo de 2015 se presenta esta estrategia para la creación de un mercado único digital, dentro de la cual se adopta el Reglamento General de Protección de Datos. Este reglamento sienta las primeras garantías de los ciudadanos ante la inteligencia artificial y precisamente lo hace cuando regula los derechos de los ciudadanos ante la toma de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de datos. Además, tal y como comentaba Mauricio, establece ese principio de responsabilidad proactiva, ¿no? que interpela al compromiso de las empresas, al compromiso de la ciudadanía implicada a cumplir con la normativa en materia de protección de datos y a crear los documentos, las evidencias, las pruebas de ese cumplimiento, ¿no? Este principio de accountability que se va a acabar extendiendo a toda la normativa del entorno digital y, cómo no, también la vamos a ver en materia de inteligencia artificial. En febrero de 2020, la Comisión presenta una nueva estrategia, esta vez es la estrategia de datos y de inteligencia artificial. Y es dentro de este marco, de esta estrategia, donde la actividad regulatoria de la Unión Europea se dispara, es mucho más prolífera. En esta slide vemos algunas de las normativas que se han ido aprobando a lo largo de estas dos estrategias y principalmente son normativas aprobadas en esta segunda estrategia, dentro del marco de esta segunda estrategia del dato y de la inteligencia artificial. Y después, como resultado, en el marco de esta estrategia, en el que se aprueba esta primera propuesta de reglamento para la regulación de la inteligencia artificial. Una propuesta de la que en el último mes y medio hemos oído hablar más que nunca, porque en el pasado mes de diciembre, a inicios del mes de diciembre, se llegó a un acuerdo entre los colegisladores de la Unión Europea. Recordemos, la Comisión es el Gobierno que tiene la iniciativa legislativa, que impulsó, que presentó estas estrategias y tuvo la iniciativa de este reglamento de inteligencia artificial, pero los colegisladores son el Parlamento Europeo y el Consejo. Pues bien, a inicios del pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo y el Consejo, los colegisladores, llegaron a un acuerdo sobre diferentes aspectos en los que había discusión. Entonces, estamos ya en la fase final de redacción de esta nueva versión del reglamento de inteligencia artificial que veremos seguramente a lo largo de este año 2024 y de aprobarse este año 2024 entraría en vigor plenamente, todo el cuerpo normativo entraría en vigor en esa misma fecha, pero se aplicaría, disculpadme, 2 años después. Lo comentaremos esto más adelante. Dicho esto, nosotros en este webinar no tenemos la intención de hacer un análisis exhaustivo de esta regulación, pensemos también que es una propuesta, pero sí que vamos a dar unas pinceladas sobre su contenido. Y antes de entrar en ese contenido, creo que es interesante, ¿no?, que
que reflexionemos, que pensemos, ¿no?, en aquellos aspectos que nos atraen y en aquellos aspectos que nos preocupan de la inteligencia artificial. Pensemos en inteligencias artificiales que ya tenemos a nuestro alcance y forman parte de nuestra cotidianidad, como pueden ser un chatbot, como ya puede ser el ChatGPT, como puede ser los sistemas de selección de personal, como puede ser, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial que analiza los datos, los clasifica, crea perfiles de los clientes para lanzar campañas publicitarias personalizadas. Podemos pensar en otras inteligencias artificiales más o menos futuristas, porque están todas a la vuelta de la esquina, o al menos es la sensación que en muchos casos tenemos. Y veremos que, si bien es cierto que los proveedores, los fabricantes de estas tecnologías ven una oportunidad de innovación, de desarrollo, de negocio, las empresas ven una oportunidad también de optimizar su actividad. Por otro lado, también hay las preocupaciones, ¿no? Preocupaciones derivadas del desconocimiento, del no saber qué son, cómo funcionan, qué van a poder llegar a ser y hacer, qué información utilizan, qué hacen con ella. Preocupación por cómo van a cambiar nuestra sociedad. ¿La van a deshumanizar? ¿Realmente va a haber una disminución de la ocupación por parte de las personas? ¿Nos van a sustituir por robots? ¿Va a haber un cambio en el sistema de aprendizaje de los humanos? Porque ya tendremos tantas inteligencias artificiales que sabrán tantas cosas que solo tendremos que aprender a utilizarlas. Y por otro lado, otra gran preocupación, ¿cómo impacta esto en nuestros derechos fundamentales, ¿no? ¿Cómo puede impactar el hecho de que se haga un mal diseño de una inteligencia artificial con una información de un interlocutor que tiene prejuicios, que discrimina? Si esa es la persona que da información a una inteligencia artificial, ¿esa inteligencia artificial va a discriminar? Tradicionalmente se ha hablado de vulneraciones de derechos fundamentales como son la privacidad, la intimidad y el derecho a la igualdad. A este estaba abogando ahora mismo. Pero hay otros derechos fundamentales que pueden tener un impacto. Pensemos el derecho a la libertad ideológica, ¿no? El caso Cambridge Analytica, que ya había comentado Mauricio, el derecho a la libertad de expresión. Pensemos el derecho a la tutela judicial efectiva. Este es un concepto más jurídico, ¿no? Pero el derecho al acceso a la justicia, ¿no? Algo de lo que también nos va a hablar Carlos, ¿no?, hoy, sobre las medidas alternativas de solución de conflictos, ¿no? El árbitro, ¿cómo va a afectar, ¿no? ¿Cómo van a utilizar las herramientas de inteligencia artificial? Pues bien, a todo esto, a todas estas cuestiones que son muy amplias y muy diversas, pretende responder este reglamento. Diréis todos, es algo muy ambicioso, ¿no? Y lo es, y lo intenta, ¿no? Por un lado, lo intenta promoviendo el desarrollo o la adopción de las tecnologías de inteligencia artificial y, por otro lado, abordando los riesgos que estas inteligencias artificiales van a causar en las personas. Entonces, los objetivos, ahora sí, los objetivos específicos de esta propuesta, teniendo en cuenta esto que os avanzaba, serán pues garantizar que estos sistemas respeten los derechos fundamentales, garantizar la seguridad jurídica para facilitar la inversión y la innovación, para esa promoción, ¿no? Es necesario que los fabricantes de estas tecnologías sepan los requisitos a los cuales deben responder para ser seguros y fiables, para poder entrar en el mercado, además, cumpliendo con las normativas. Otro objetivo es mejorar la aplicación de la normativa sobre derechos fundamentales. Obviamente, tenemos toda una regulación en materia de derechos fundamentales a nivel comunitario y a nivel nacional, pero muchas veces es muy difícil que el ciudadano pueda llegar a reclamar por una vulneración de derechos fundamentales. En cuarto lugar, facilitar el desarrollo de un mercado único de la Unión Europea de la inteligencia artificial, en la que estén armonizadas las normas al respecto. ¿Podemos pasar de diapositiva? Gracias. Entonces, ¿cuál es la idea de la que parte esta regulación, esta propuesta de la Unión Europea? Parte de la persona, ¿vale? Y de los daños que pueden causar en la persona estas tecnologías. Entonces, plantea lo que se conoce como un enfoque de riesgos.
Y esto quiere decir, a mayor riesgo, es decir, mayor posibilidad de que cause un daño, normas más estrictas, ¿vale? Y así esta regulación lo que hace es categorizar los diferentes sistemas de inteligencia artificial según sus riesgos. Pero antes de entrar en eso, veamos a quién aplica, a qué aplica, ¿vale? El a qué parece muy obvio, ¿no? El ámbito de aplicación objetivo. ¿A qué aplica? Pues a los sistemas de inteligencia artificial. Sí, pero tenemos que, se tiene que trabajar muy bien en la definición de esos sistemas de inteligencia artificial. En esta regulación se establece una definición de sistemas de inteligencia artificial, pero no es una definición que haya sido ya cerrada. Inicialmente contábamos con una definición que es la que vemos en esta diapositiva, ¿no? Es un software que se desarrolla empleando una o varias de las técnicas y estrategias que figuran en el anexo 1. El anexo 1 hace referencia a estadística, estrategias de aprendizaje, estrategias de lógica y conocimiento, ¿vale? Y que puede, para un conjunto determinado de objetivos definidos por seres humanos, aquí viene lo más interesante, generar información de salida, ¿vale? Está pensando mucho en la inteligencia artificial generativa, como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyan en los entornos con los que interactúa, ¿vale? Esta es la definición de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, pero precisamente en el acuerdo provisional que adoptaron el Parlamento y el Consejo en el pasado mes de diciembre se pactó que esta definición tenía que ser clarificada, matizada y tener un enfoque desde la perspectiva de la OCDE, que la OCDE también tiene su propia definición de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, será muy importante cómo quede finalmente redactada esta definición de sistemas de inteligencia artificial, porque va a delimitar los sistemas que estarán sujetos a esta regulación. Y pongo el acento en una de las cosas que también se ha acordado, una de las cuestiones que también se ha acordado el pasado mes de diciembre, y es que esta regulación no aplicará a los sistemas de inteligencia artificial que se usen con finalidades no profesionales. Esto abre una serie de interrogantes, ¿no? Porque hasta qué punto el uso de herramientas de inteligencia artificial no profesional no puede tener un impacto en derechos fundamentales. Es que vamos a tener desarrolladores de software domésticos que pueden estar utilizando ese software que comprenda una inteligencia artificial para acosar a un menor, a una mujer, a una persona que pertenezca a un colectivo tradicionalmente discriminado. Bien, habrá que ver cómo queda esta definición, ¿de acuerdo? Veamos el ámbito subjetivo. ¿A quiénes aplica esta norma? Obviamente, aplica a los fabricantes de estas tecnologías. Aquí en la regulación habla de los proveedores, concretamente, que introduzcan en el mercado, ¿vale? Aquellos que vendan en el mercado o pongan en servicio sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea, independientemente de dónde estén establecidos. Aquí podemos pensar, ¿no?, en ese fabricante de software americano que vende a empresas europeas, o podemos pensar también a una empresa tecnológica europea que compra software americano y aquí no lo han diseñado, no lo han fabricado, pero lo implementan, lo instalan, ¿no? Veamos que se refiere también el reglamento a la puesta en servicio de los sistemas, ¿vale? En segundo lugar, ¿a quién aplica? A los usuarios de sistemas de inteligencia artificial que se encuentren en la Unión Europea, ¿vale? Cualquier empresa que, por ejemplo, tenga interés, persona jurídica privada o administración pública que tenga interés, por ejemplo, en contar con un chatbot, ¿no? Un chatbot que es una tecnología que lo que permite, que reproduce, que
entiende el lenguaje humano y es capaz de mantener una conversación, ¿no? Los estamos viendo cada vez más, tanto en las administraciones públicas, en sus páginas web, en las que explican cómo presentar formularios o también en empresas privadas, ¿no? Cuando quieren acercarse al cliente. Y, en tercer lugar, ¿a quién aplica? Aplica a proveedores y usuarios de sistemas de inteligencia artificial que se encuentren en un tercer país, cuando la información de salida generada por el sistema se utiliza en la Unión Europea. Y ahora pongamos el ejemplo de una empresa de diseño argentina, una empresa de diseño que utiliza el ChatGPT, que es americano, ¿vale?, que es estadounidense, y vende sus diseños, que es el resultado que se genera con esa tecnología, a empresas europeas. Pues este sería un caso, ¿de acuerdo? Sigamos viendo, pues, la clasificación de los riesgos. ¿En qué tipo de riesgos clasifica este reglamento las tecnologías de inteligencia artificial? Vemos aquí propiamente riesgos inaceptables, que van a ser prohibidos, riesgos altos, el alto riesgo, riesgos limitados, riesgos mínimos y, en último lugar, unos riesgos sistémicos, ¿vale? Vamos a ver los riesgos que son inadmisibles, que se entienden como inadmisibles. Estos riesgos están directamente prohibidos, ¿sí? Y están prohibidos porque se entiende que vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos. Estamos pensando en sistemas de inteligencia artificial que pueden manipular el comportamiento humano. Estamos pensando en sistemas que amenazan la seguridad y los medios de vida de las personas. Algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos el rastreo indiscriminado, tenemos sistemas de puntuación social con fines públicos y privados, tenemos la identificación biométrica remota en tiempo real en lugares de acceso público por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tenemos la extracción no selectiva de Internet, de un circuito cerrado de televisión para imágenes faciales con el fin de crear o ampliar bases de datos. Estos serían algunos de los riesgos inadmisibles que aparecen en esta regulación. Veamos los que serían los riesgos altos, ¿vale? Los riesgos altos, ¿vale?, no están prohibidos, pero someten a los fabricantes de inteligencia artificial, llamámosles proveedores, a los proveedores de inteligencia artificial y a los usuarios a una serie de obligaciones. Ya os avanzo que los que están sometidos a mayores obligaciones son precisamente los proveedores de estas tecnologías. ¿Y qué tipo de sistemas de inteligencia artificial son? Son aquellos que pueden tener un impacto negativo en derechos fundamentales, ¿vale? El reglamento los lista en sus anexos 2 y 3 y los lista de forma un tanto confusa, pero a pesar de ello podemos nombrar, identificar algunos de ellos. Por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que se utilizan en la gestión de infraestructuras críticas como el agua, el gas, la calefacción. ¿Por qué suponen un alto riesgo? Porque pueden tener un impacto en la salud y en la vida de las personas, ¿vale? Otra tipología, sistemas de inteligencia artificial que se utilicen en el ámbito de la educación, ¿sí? Y que puedan condicionar el acceso a una determinada formación, a una determinada educación, lo cual va a arrastrar, va a tener un impacto en la vida de esa persona, ¿no? Sistemas de inteligencia artificial también que se utilicen en el ámbito laboral para evaluar a los candidatos a un puesto de trabajo o para clasificar currículums vitae. Esto también va a tener un impacto en el desarrollo de la vida, de la personalidad y de la vida de esas personas, ¿no? ¿Y a qué obligaciones somete el reglamento a los proveedores de estos sistemas de inteligencia artificial? Pues bien, muy alineado con lo que ya hacía el RGPD, lo va a someter a un sistema de gestión de riesgos, ¿vale? Que identifique, que evalúe y que minimice los riesgos, ¿vale?
una alta calidad de los datos que van a alimentar esta inteligencia artificial, ¿no? Si esta inteligencia artificial es alimentada con datos discriminatorios, va a discriminar, va a consolidar discriminaciones, ¿vale? En cuarto lugar, tienen que realizar una documentación técnica que acredite que está en cumplimiento de la normativa. Tienen también que realizar instrucciones muy claras para los usuarios de esa tecnología. Tienen, por otro lado, que responder a una vigilancia humana, ¿vale? En último lugar, tiene que haber la intervención humana en la aplicación de estas inteligencias artificiales. Y por último, se le va a exigir un alto nivel de precisión, de solidez y de ciberseguridad. Cabe destacar también que antes de la comercialización, estas obligaciones las tendrán que cumplir sí o sí, pero antes de la comercialización, además, tendrán que obtener una evaluación de conformidad, que lo que va a hacer es analizar que se han cumplido todas las obligaciones anteriores. Además, tendrán que llevar a cabo una evaluación de impacto en derechos fundamentales. Esto será muy interesante ver cómo se desarrolla a la práctica. Y, por último, también tendrán que colocar el marcado de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Los riesgos limitados. Son sistemas de inteligencia artificial considerados de riesgo limitado los sistemas que interactúan con las personas, ¿no? Son los conocidos chatbots. ¿Y qué obligaciones llevan aparejadas estos sistemas? Pues la transparencia, ¿vale? Es una obligación que asumimos que, porque no está claro en la regulación, pero es una obligación que asumimos que va a tener el usuario de esta tecnología, que va a tener que informar a la persona que está comunicándose con una inteligencia artificial, ¿vale? Los riesgos mínimos. Los sistemas de inteligencia artificial de sistema de riesgo mínimo son la mayoría que tenemos en nuestro entorno actualmente, ¿vale? Videojuegos, filtros de spam, estos no están sujetos a ninguna regulación. Y, por último, los riesgos sistémicos, ¿vale? Los riesgos sistémicos son los que se asocian a los sistemas de inteligencia artificial de uso general, ¿vale? Que son aquellos que pueden tener finalidades muy diversas y que tienen resultados muy buenos. Por ejemplo, el ChatGPT. Son los también conocidos modelos, dentro de estos sistemas de uso general se encuentran los modelos fundacionales, ¿vale? Que son tecnologías pues, capaces de crear imagen, vídeo, texto de gran calidad, ¿vale? Como el ChatGPT. Pues aquí la regulación es todavía muy parca. Tenemos claro que no los han querido clasificar como sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Están más alineados con los de riesgo limitado, porque existe aparejada la obligación también de transparencia, ¿vale? Pero en el acuerdo que se adoptó en el mes de diciembre, se pactó precisamente que estos sistemas tenían que tener unas obligaciones específicas, diferenciadas de los sistemas de riesgo limitado y que se aproximan más a los sistemas de alto riesgo. Así que, en cierto modo, parece que no los han querido llamar de alto riesgo, pero sí que se les van a aplicar obligaciones muy similares a los de alto riesgo, ¿vale? Veamos ahora, ¿no? Porque todos estos riesgos que hemos analizado tenían mayoritariamente obligaciones para los proveedores de los sistemas de inteligencia artificial, pero los usuarios, ¿no? Esa empresa o administración pública que adquiere un sistema de inteligencia artificial pues para mantener conversaciones o a través de esa inteligencia artificial con los administrados o para, en el caso de la administración pública, o para analizar datos de clientes para lanzarles campañas de publicidad más personalizadas, ¿no? Pues en estos casos, ¿qué obligaciones tiene el usuario? Utilizar esa herramienta conforme a las instrucciones de los proveedores, ¿vale? Y sobre todo en los casos de alto riesgo, tienen que crear protocolos para reportar incidentes,
¿vale? Tienen que adoptar medidas para asegurar que cualquier uso es conforme a la normativa. Y aquí la regulación no baja mucho al detalle, ¿vale? Esto se echa un poco de menos, pero entendemos y con la experiencia que ya tenemos del RGPD, que esto ¿qué le va a suponer a estos usuarios? Pues les va a suponer que van a tener que adoptar protocolos de cómo deben utilizar sus trabajadores las inteligencias artificiales. Por lo tanto, va a tener que hacer una actividad de formación de sus trabajadores. Va a tener que obtener sistemas de evaluación de riesgos, ¿sí? Se va a tener que supervisar muy bien la adquisición de estas herramientas de sistema de inteligencia artificial. Y aquí, ¿no?, los abogados entramos mucho porque una forma de controlar la adquisición de estos sistemas es a través de la contratación, ¿vale? ¿Cómo van a ser estos contratos? ¿Qué cláusulas van a tener que o será recomendable, ¿no?, incluir en este tipo de contratos para las empresas usuarias de esta tecnología, que también para las fabricantes? De hecho, la Unión Europea, a través de su comunidad de contratación pública, ya tiene publicada unas cláusulas estándar para las administraciones públicas para que ellas las puedan incorporar en sus procedimientos de licitación, en los pliegos de los contratos públicos, ¿sí?, que es la ley entre las partes. Pues en esos pliegos, en las licitaciones, se podrán establecer este clausulado. Pilar, si me pasas a la diapositiva siguiente, anterior, esta, ¿no? Las cláusulas de contratación de inteligencia artificial que están ya publicadas en la página de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues para no extenderme en exceso, habiendo hablado de tantas obligaciones, ¿no?, veamos, ¿quién va a controlar el cumplimiento de estas obligaciones? Pues bien, el reglamento crea la Oficina Europea de Inteligencia Artificial. Esta Oficina Europea se va a responsabilizar, entre muchas otras cosas, ¿vale?, del control de los Estados miembros. Va a supervisar que los Estados miembros estén dando cumplimiento a las obligaciones de esta regulación. Pero, por otro lado, este control del cumplimiento también se tiene que hacer a nivel nacional. Y lo que propone este reglamento es que se designen autoridades nacionales para controlar el cumplimiento por parte de los diferentes agentes implicados de este reglamento. Y esto va acompañado de un régimen sancionador. Obviamente, un régimen sancionador del que ya da unas pinceladas este propio reglamento, que establece algunas infracciones y algunas sanciones. Pero es curioso porque también dice que los Estados miembros podrán establecer multas administrativas. Entonces, tendremos que ver realmente cómo esto se lleva a cabo a la práctica, cómo se regulan estas sanciones y van a que propongan los Estados miembros y las que está ya lanzando este reglamento. Nada, simplemente para que seamos conocedores, pueden haber sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocios anual total a escala mundial del ejercicio financiero anterior, ¿vale? Si este fuera superior a esos 35 millones. Por infracciones derivadas del incumplimiento del reglamento de inteligencia artificial, de las prácticas prohibidas, ¿vale?, de la utilización de sistemas prohibidos, ¿vale? Pero bueno, hay otras sanciones de hasta 15 millones, hasta 7,5 millones de euros, ¿vale? Habrá que ver cómo queda el redactado final de este régimen sancionador. Y por último, antes de entrar en la promoción y la innovación, Pilar, por último, hay un tercer aspecto muy importante, que es cómo el ciudadano puede reclamar porque ha sido víctima de daños derivados del uso de una inteligencia artificial, ¿no? Este reglamento establece que se podrá...
las personas, los ciudadanos, podrán acudir, podrán dirigirse a la autoridad nacional competente y iniciar el procedimiento de reclamación que en su día se regule. Entonces, parece que aquí está cediendo, ¿no?, esta competencia propiamente a esas autoridades nacionales que se vayan a crear de control de cumplimiento. Pero es importante destacar en este sentido que está habilitando la vía administrativa para reclamar la vulneración de derechos fundamentales, del mismo modo que hace el RGPD, ¿vale? Y esto es porque no olvidemos que la protección de datos es un derecho fundamental y cuando te conceden el derecho a la oposición, a la eliminación, a la supresión, al final te están garantizando un derecho fundamental, ¿vale? Pues aquí esta regulación parece que se está abriendo, tendremos que ver cómo queda el texto final, pero parece que se está abriendo esta posibilidad de reclamar por la vulneración de derechos fundamentales ante una autoridad administrativa. Y esto hace más sencillo reclamar, porque cuando hay una vulneración de derechos fundamentales y la opción es ir a una demanda civil ante los tribunales o a un contencioso administrativo contra la administración, pero en los tribunales, es algo que limita mucho el acceso realmente a la protección de los derechos fundamentales a los ciudadanos, ¿vale? Ahora sí, podemos hablar de innovación. Hasta aquí hemos estado hablando de obligaciones, muchas obligaciones. Si incumples, sanciones, ¿no?, controles, reclamaciones de ciudadanos. Pero bueno, esta normativa también quería promocionar la innovación y el desarrollo, ¿no? Y obviamente sí que lo hace, y lo hace porque desde el momento en el cual están regulando los sistemas de inteligencia artificial, se está dando seguridad, se está dando confianza a los agentes que participan en las cadenas de suministro de estas tecnologías y también a aquellos que los utilizan. Y se está dando confianza a los ciudadanos que sabemos que estas tecnologías están reguladas, ¿no?, y han tenido que pasar por unos procesos de verificación, evaluación y conformidad, ¿vale? Y esto redunda en promoción y en innovación. A mayor confianza, mayor utilización, mayor inversión en innovación, desarrollo de estas tecnologías. Entonces, a pesar de que esto es una conclusión muy lógica, hay alguna pequeña regulación también que lo que pretende es promocionar la innovación en el ámbito sobre todo de las pymes, ¿no?, dar la posibilidad a las pymes también de innovar en esta materia. Y se regula lo que se llaman los entornos de pruebas seguros para pymes, los sandbox, ¿no?, entornos en los cuales las empresas podrán hacer pruebas con sus tecnologías de forma segura en entornos cerrados, ¿vale? Y de esta forma también se está controlando que las tecnologías que vayan saliendo y que se desarrollen por estas pymes ya sean conformes a la regulación. Para no ya extenderme más, simplemente deciros que, como había anunciado, la entrada en vigor de esta norma será una vez se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea. A los 20 días entra en vigor, ¿vale? Pero desde que entra en vigor hasta que se aplica pasan 2 años, ¿vale? Lo que está previsto en esta propuesta es que sea una aplicación progresiva, es decir, a los 6 meses de su entrada en vigor, que recuerdo puede que se produzca en el año 2024, a los 6 meses tienen que empezar a desaparecer los sistemas de inteligencia artificial prohibidos. Al año se tiene que empezar a dar cumplimiento con las obligaciones establecidas para proveedores y para usuarios. Y a los 24 meses es cuando entra en vigor, a los 2 años, perdón, cuando se aplica en completo, ¿vale? Hay también una previsión de que a los 36 meses se empezarán a exigir el cumplimiento de las obligaciones relativas a un tipo de sistemas de inteligencia artificial que se relacionan en el anexo 2, ¿de acuerdo? Pero tenemos que acabar de ver cómo acaba configurado estos anexos. Bueno, ya nada más para cerrar, simplemente recordar, ¿no?, algo que todos tenemos en mente, que es que la Unión Europea ha querido dar un paso de gigante con esta regulación, ¿no? Ha querido ser pionera y ha querido ser líder en la regulación de la inteligencia artificial.
tendremos que ver cómo queda este texto de reglamento, el texto definitivo. La verdad es que no llueve siempre a gusto de todos y habrá aquellos que pensarán que es una normativa poco garantista de los derechos fundamentales, que se pone de lado de la industria tecnológica, y habrá aquellos de la industria tecnológica que piensen que simplemente le están poniendo más obligaciones y más palos a las ruedas para el desarrollo de sus tecnologías, pero en realidad es innegable que es un avance, que había que tomar este tema, que había que empezar a regular en esta materia y que esta es una regulación que no va sola. O sea, hay un paquete de medidas legislativas del entorno digital muy amplio y todas ellas se complementan entre ellas. Además, esta es una regulación que está realizada con ánimo de que se pueda adaptarse a un entorno que está en constante desarrollo. Y sin más, os voy a dejar con Carlos, que va a centrar su exposición en ese impacto de inteligencia artificial en un ámbito como es la resolución de conflictos, el arbitraje o la justicia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Pilar, te propongo estar 6 minutos. ¿Tengo tiempo para 6 minutos? Sí. ¿Se me oye? Perfectamente, pues allá vamos. Es muy interesante conectar la descripción inicial de Mauricio con la exposición que nos ha hecho sobre el desarrollo de la legislación de protección de datos en Europa y América entendida como América del Norte y del Sur, toda América. Es un gran conocedor de lo que está ocurriendo allí y aquí. Felicidades, Mauricio, siempre nos das una lección. Con el análisis específico que ha hecho Elena Raya sobre la muy avanzada propuesta sobre reglamento de inteligencia artificial. Y nos ha enmarcado en dónde se colocaría la aplicación de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia y en un debate que ha surgido hace más de 6 años sobre si al final la inteligencia artificial puede ser desempeñada por las máquinas y no por los humanos. Esto se puede hacer extensivo a si el arbitraje puede ser una máquina o un humano. Esto es interesante. Puedes pasar, por favor, Pilar. Pilar, gracias. Aquí lo que voy a exponer a continuación está esencialmente contenido en un artículo que he publicado hace 4 o 5 meses en la revista La Ley y Mediación de Arbitraje, en su número 16, y por lo tanto voy a ir a bastante velocidad. Siguiente diapositiva, por favor. Hemos visto en la pincelada que nos ha dado Elena que las cuestiones relacionadas con la Administración de Justicia son consideradas de alto riesgo con las consecuencias que tienen que sean de alto riesgo. La redacción del reglamento es un poco esotérico, que ahora lo tengo por aquí. Dice, por ejemplo, aparte de temas penales, dice los sistemas de inteligencia artificial destinados a ayudar a una autoridad judicial en la investigación e interpretación de hechos y de la ley, así como en la aplicación de la ley a un conjunto concreto de hechos, que supongo que quiere decir emitir resoluciones judiciales, sentencias, etcétera. Un tono ambiguo, pero claro, habla ayudar a una autoridad judicial. Esto quiere decir que queda el arbitraje fuera de este ámbito, pero luego hemos visto, y nos ha aclarado Elena, que los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo requieren, aunque no estén prohibidos, requieren una gestión de riesgos, una alta calidad de los datos, documentación técnica, instrucciones claras, una evaluación de conformidad y una evolución del impacto en derechos fundamentales. Alta calidad de los datos, impacto en derechos fundamentales. Esto nos remite a qué es realmente
lo que sea enjuiciar a los efectos de si llegaremos un día a ver la posibilidad de que los jueces sean máquinas. Y máquinas de una extraordinaria inteligencia, puesto que pueden tratar enormes bases de datos sobre precedentes innumerables que lleven a una solución, como si realmente la operación de enjuiciar fuera un mero silogismo, es decir, fijar los hechos y aplicar automáticamente la norma jurídica para llegar a un resultado. Los más optimistas consideran que esto es una realidad en pocos años o en décadas. Hay algunos, incluso los de la teoría de la singularidad, que consideran que poner un chip en el cerebro será la solución, un chip potentísimo, combinará lo humano con lo técnico y logrará lo inimaginable, que es tener a la vez la potencia tecnológica y la capacidad humana. Hasta el momento esto es irrebatible, puesto que hay una cierta creencia irracional en que se llegará a este punto, y no lo digo yo, se ha dicho habitualmente, es la principal crítica a Ray Kurzweil y su predicción, pero está todo abierto. En todo caso, advertimos que dentro de este procedimiento de enjuiciar se nos viene en mente que quizás la teoría del silogismo queda un poco estrecha. Y lo que es enjuiciar lleva tareas adicionales, como son evaluar desde el punto de vista valorativo, efectuar juicios valorativos de lo que sea la buena fe, de lo que sea otros conceptos bastante abiertos. Hay una decisión emocional, hay un criterio intuitivo de lo que tiene que ser justicia, hay que aplicar o se tendrá en cuenta en la equidad, dice el Código Civil Español, que es un llamamiento a la que sentencia no sea solo buena técnicamente, sino que sea justa. Estos elementos de tipo valorativo generan una sensación de que la inteligencia artificial, de un lado, tiene sus límites y luego tiene sus riesgos. En cuanto a sus límites, es evidente que las valoraciones axiológicas y valorativas del carácter subjetivo de la actuación hace difícil pararnos solamente en la gran eficacia que podría tener la máquina si el juiciar fuera solamente un silogismo. Pensamos a veces que los jueces hacen la operación inversa y no está mal, es decir, llegar a una idea intuitiva de quién tiene razón y luego justificarla. Han de aplicar la equidad y de alguna manera han de aplicar criterios valorativos. Es más, una aplicación puramente mecánica de base a los datos anteriores llevaría a un cierto anquilosamiento del derecho. Nos dejaría siempre mirando al pasado y sin capacidad de innovación, y hay algún jurista que ha hablado incluso de que el acto de enjuiciar es un acto creativo. Pero creación habla. Pero hay además riesgos. Y hay un par de riesgos que quiero destacar en los 2 minutos que me quedan. En primer lugar, puede ser que tengamos una monopolización de las soluciones de inteligencia artificial por parte de pocos proveedores en un terreno tan importante como es el de la justicia. Pero adicionalmente puede haber riesgos de presión sobre los jueces hasta el punto de que puede verse en peligro la independencia de los mismos. Sea porque el dictamen de la máquina cada vez se le dé más importancia, el juez cada vez vea más difícil dictaminar contra lo que dicta la máquina, incluso pudiendo incurrir en responsabilidad, puede caer en comodidad, no me voy a complicar la vida, esto es lo que dice la máquina, y también puede darse el caso de pérdida de derecho de defensa de las partes por la opacidad, la caja negra, cómo se han desarrollado las cosas, y podemos imaginar incluso una situación de recursos donde estemos más bien hablando de recursos técnicos que jurídicos, diciendo cómo la máquina ha llegado erróneamente a determinada conclusión, pero más desde el punto de vista técnico, ¿no?
el problema de los sesgos y creemos que la fijación de los hechos al final parece una barrera insalvable para la máquina. Podríamos desarrollar este tema en otro momento y aprender lo que es justo y lo que no lo es, descontextualizado de cualquier elemento ético, nos parece también muy difícil. ¿Por qué me interesa? Y con esto concluyo. ¿Por qué nos interesa este tema? Porque podemos ver así con una pincelada por qué la Administración de Justicia es considerada de alto riesgo si se le aplica un sistema de inteligencia artificial, y es una buena ilustración. Pero en segundo lugar, y con ello concluyo, pienso que es un excelente, y hablo aquí, me pongo también no solo el gorro de socio de Giró Martínez, sino también el de presidente de la Asociación para el Fomento, Asociación para el Fomento de l'Arbitratge, fundada en Barcelona y que ya llevamos más de 14 años. Es una excelente oportunidad para el arbitraje, puede jugar en los dos sentidos. Bien porque los tribunales se están escorando demasiado hacia una aplicación de la inteligencia artificial, o lo voy a decir al revés, bien porque los tribunales continúan de una forma tradicional y lenta y sin aplicar todas las ventajas y la innovación que puede aportar la inteligencia artificial, y entonces el arbitraje sería un sistema en donde podrían ponerse a prueba todos estos sistemas, o a la inversa, porque los tribunales han llevado una deriva hacia la inteligencia artificial que está llevando a un cierto riesgo o desconfianza de los usuarios en la Administración de Justicia, y siempre podrán tener el recurso al arbitraje como lo han tenido tradicionalmente a través de la figura del arbitraje de equidad, no el arbitraje de derecho. O sea que no se me oculta la posibilidad real de que en el futuro los usuarios de arbitraje deseen seguir ¿por qué no?, un procedimiento arbitral más analógico. Y con ello concluyo mi intervención. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por vuestras intervenciones en un tema de gran importancia como es la inteligencia artificial. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer respecto a alguna de las intervenciones. Sí que veo en los comentarios que Octavio, por ejemplo, Elena, hace referencia un poco a lo que has explicado de que a lo mejor hay inteligencias que utilizan sistemas de profiling, pues se pone, por ejemplo, ¿no?, en candidatos a empresas, centros educativos. O sea, que eran tecnologías que ya se estaban utilizando, sino que ahora a lo mejor lo que se trata un poco es de controlar o regular más cómo se están utilizando estas tecnologías. No sé qué opinas al respecto. Bien, es precisamente lo que está haciendo la regulación. La regulación está entrando a regular este uso entre todos, entre muchos otros, ¿no? Si bien es cierto que durante la exposición, ¿no?, es más fácil hablar de tecnologías de inteligencia artificial que ya conocemos, ¿no?, que de las que están por venir, porque ya nos cuesta poder entender el funcionamiento de las que estamos utilizando nosotros y las que estamos viendo, que imaginar que poner un ejemplo imaginativo que pueda responder a lo que dice la regulación sería más complejo, pero efectivamente el reglamento ya está regulando ese tipo de usos. Muy bien, muchas gracias, Elena. Si no hay otra aportación, algún comentario, no sé si alguno de vosotros quiere... Sí, a mí me gustaría lanzar una pregunta a Carlos. Adelante. Sí, adelante. Carlos, desde el desconocimiento del mundo del arbitraje, me preguntaba por qué se puede presumir que se va a hacer una utilización de herramientas analógicas más amplia o continuista en el mundo del arbitraje, a diferencia de lo que parece que está queriendo hacer la Administración de Justicia. Me habré explicado mal. No he querido decir que el arbitraje tendrá una tendencia hacia lo analógico,
sino que será una posibilidad. De hecho, he dicho que el arbitraje puede jugar, aunque te agradezco la pregunta, pero lo que he querido decir, y a lo mejor mi precipitación no lo he sabido expresar convenientemente, es que el arbitraje, al contrario, puede ir tiene dos opciones según cómo vaya la Administración de Justicia. O bien ir a por las soluciones tecnológicas e innovadoras si la Administración de Justicia no las incorpora, o al contrario, una Administración de Justicia que genere desconfianza a los propios ciudadanos porque se ha excedido en el abrazo de los sistemas de inteligencia artificial y no se han sabido parar y puede haber riesgo de infracción de los derechos fundamentales, cosa que está cogida un poco por los pelos, lo reconozco, siempre podríamos tener el refugio del arbitraje. Habrá que explorar, habrá que ver cómo evoluciona todo esto. Muchas gracias, Carlos. Y yo creo que podríamos dar por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones, vuestras grandes explicaciones respecto a este tema de gran importancia, y también gracias a todos los que han asistido. Y lo damos por finalizado. Pilar, gracias. Pilar, disculpa, me quiero agradecer el comentario de Rodolfo Fernández, que nos ha seguido y que tiene una gran fe en el apoyo que puede ser la inteligencia artificial en estos temas. Y considera también que el arbitraje es una oportunidad. Muchas gracias, Rodolfo Fernández, del despacho Augusta Abogados, por tu contribución. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Tal vez, Pilar, antes de concluir, nada más voy a hacer un breve comentario sobre este tema, que es un tema muy debatido, efectivamente, y en el campo del arbitraje, pues, yo creo que pasa más o menos lo que sucede en lo que mal catalogado llamamos la jurisdicción ordinaria. En su momento ha habido una discusión, por ejemplo, si el blockchain puede ser utilizado para estos mecanismos. Imposible, en mi opinión. Porque precisamente sigue siendo el conocimiento completo del expediente y la valoración humana la que privilegia. Algún día es posible. Estonia, digamos, ha aplicado ya modelos jurisdiccionales de cuantía menores, 9.000 euros, si mal no me equivoco, para resolver causas. Pero yo creo que es un instrumento que debe valorarse con utilidad. También está el problema de los sesgos que mencionaban tanto Carlos como Elena, que es un tema que tiene que ver precisamente con la forma en la que recopilamos y tratamos la información. Pero que es un instrumento valioso, no me cabe la menor duda, y que va a ser de utilidad tanto en el arbitraje como en los procesos, insisto, ordinarios, en sede judicial, no me cabe la menor duda. Por ahí también vi que Octavio comentó algo y coincido totalmente en su atinado comentario. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. No te estamos dejando cerrar. Cierra. ¿Un comentario respecto a lo que se ha hablado durante la presentación? ¿Algún comentario último respecto al arbitraje o podemos dar por finalizado el webinar? Vale. Entiendo que por vuestra parte también ha quedado todo claro. Entonces, bueno, de nuevo daros a todos muchas las gracias por todas vuestras contribuciones y explicaciones respecto a este tema y desengranar así un poco para que lo podamos entender todos. Así que de nuevo muchas gracias. Gracias a ti, Pilar, y a todos.